Perfecto. Vale. Pues voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Me avisan cuando puedan verla, por favor. Súper. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada, me presento. Soy Armando Herrera. Soy Global Head de Producto Digital aquí en Cinépolis. Y pues bueno, soy una persona que empezó hace mucho tiempo, antes de que todo esto se llamara UX, cuando existía algo llamado diseño web. Entonces fui evolucionando mucho con toda la industria y con todo lo que ha pasado en estos últimos años. Adicional a eso, soy fotógrafo, soy videógrafo, hago contenido y soy piloto de drones, soy amante de gadgets, viajero. Me gustan los perros y los gatos, pero no tengo el tiempo para cuidar, así que no tengo a ninguno de los dos. Y bueno, escribo historias y soy narrador de cuentos en mi vida ocasionalmente, ¿vale? Sin más por comentar, pues bueno, comienzo preguntando por qué la necesidad de un service design. Como les comentaba, esto comenzó como UX hace mucho tiempo. En Latinoamérica tiene menos de 6 años quizá que el UX se ha vuelto una necesidad real, pero el service design es algo que apenas comienza, que apenas se está escuchando de ello y que hay poco awareness en las industrias acerca de cuál es la diferencia, si es lo mismo que product design, si es lo mismo que UX design, y bueno, y UI design, ¿sabes? Entonces, basado en esto y la poca información que hay, la pregunta inicial es ¿por qué hay necesidad de un service design y no es más bien simplemente UX design o más allá de eso, simplemente diseño, ¿vale? Pues bueno, el diseño de servicios regularmente impacta con todas estas áreas, es decir, está un poco con product design, está un poco con UI design, está un poco con una experiencia física de producto que muchas veces tiene que ver incluso con empaques, ¿vale? Pero no es ninguno de ellos, está centralizado entre todos. Entonces, el diseño de servicios abarca desde el diseño de productos hasta la experiencia del usuario y como tal, eh, está en todo el ciclo de vida no solo de un usuario, sino también de un cliente, es decir, posterior a que éste ya hizo una compra, posterior a que éste ya está con un engagement con la marca. Entonces, el service design es una iteración y un diálogo entre el usuario y el creador de producto que al final de cuentas iteran y se va creando algo distinto al UX, algo más allá de ello, ¿vale? Entonces, más puntualmente, esto tiene que ver con la satisfacción del usuario, pero también con los objetivos de la empresa, cierta eficiencia operativa y cierta colindancia en lo que tiene el mercado para ofrecer, lo que necesita el usuario y algunos otros puntos que se van añadiendo conforme evoluciona el producto en un servicio digital. Ahora, si bien es customer centric y se basa en design thinking, mmm, también, o sea, parte del usuario, pero equilibra las necesidades con el negocio. Es decir, no solamente genera engagement del usuario, también necesita pensar en las necesidades comerciales y cómo éstas dan lugar a, pues, ciertas imposiciones de carácter económico, como cuáles, pues bueno, por ejemplo, una empresa de seguros necesita vender seguros independientemente de si el usuario quiere pagar cierta o N cantidad. Entonces, la necesidad va a ser equilibrar cómo das el mejor servicio al usuario sin engañarlo para una cierta prima anual o cierta prima mensual y los beneficios de esta, pero al mismo tiempo sin afectar al producto o al servicio, que al final de cuentas, un seguro depende 100% de la compra de un usuario y la fe de este usuario o de este cliente, y del otro lado, nosotros pues no nos gustaría engañar a los clientes, ¿vale? Entonces, esa, esa media, ese equilibrio que se puede llegar a tener entre cualquiera de estos dos, es la media y es la labor del service design, ¿vale? Entonces, la regla realmente se define muy sencillamente con
una sola frase que es equilibrar el sentido del negocio con la experiencia del usuario, satisfaciendo a ambas partes en la medida de lo posible, obviamente. No siempre se va a poder dar todo del lado del usuario y de igual forma no siempre se va a poder hacer todo del lado comercial. Tenemos que entender un poquito cuál es el equilibrio de ambos, ¿vale? Y llegar a un acuerdo sobre todo. Entonces, y nuestro propósito claramente va un poco más allá solamente de eso. Es decir, tenemos que pensar en hacerlo más accesible, tenemos que pensar en comunicar de una forma más eficiente cualquier producto, cualquier servicio, esto para establecer límites y no engañar a la gente, para hacer las cosas un poquito más equitativas hacia ambos lados, ¿vale? Y finalmente, pues hacemos el mundo digital y la experiencia un poquito más hermosa. Y en búsqueda de lograr hacer esa ecuanimidad, si se dan cuenta la descripción de aquí abajo, dice que no hay nada que agregar, pero esto es solamente para darle balance al diseño y no dejar un bloque vacío, que es al final de cuentas lo que hacemos nosotros, ¿vale? Ponemos un poquito más de nuestra parte para que las cosas queden bien. Esta es una cita textual, que es algo que siempre hago en las ponencias. Es de un gran sabio que tiene tiempo que lo dijo, y es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad, el día de hoy, cae directamente de su lado de ustedes, ¿va? ¿Por qué? Porque como service designer necesitamos pelear por el usuario, aun cuando las decisiones comerciales no estén 100% alineadas a los deseos del mismo. Es decir, sí puedo complacerte y puedo poner este pop-up que diga que compres algo, pero no voy a entrar en dark pattern y no voy a preseleccionarlo. Tampoco voy a hacer speech de ventas que nazcan de un lugar raro, donde las cosas se carguen y se decanten del lado de la empresa. Tenemos que pensar en el usuario, y es que el engagement genera más de lo mismo. Es decir, el engagement que podamos llegar a generar con un usuario y la marca es mucho más valioso que 5 pesos o 10 pesos extra en cada uno de las transacciones del usuario. Y es por eso que tenemos que pelear con cualquier persona para hacer valer estos derechos como service design, ¿va? Y sí, pues ya habrán notado algunos, y para los que no estén familiarizados, pues lo dijo el tío de Spider-Man. Exacto. Ok, estas son 5 reglas muy básicas del service designer, y pues me gustaría ofrecérselas porque esto me hubiera gustado que alguien me lo ofreciera antes de empezar en este negocio hace muchos años, y pues los tuve que encontrar a la mala, ¿vale? Primero, customer centric. Todo tiene que ser basado en el cliente, 100%. El diálogo con el cliente es esencial para el diseño de un servicio, porque si no entiendes lo que necesita, no puedes diseñar nada. Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos que valorar que cualquier producto o cualquier servicio tiene que nacer con el usuario en el centro, con el cliente particularmente, ¿vale? Segundo, el service design está basado también en eficiencia operativa. ¿Qué quiere decir esto? Los procesos y las cosas que puedan eficientarse para dar un mejor servicio al usuario sí son de nuestra relevancia. Es decir, nosotros sí deberíamos de imponer ciertas normativas en la parte de procesos, esto con la intención de eficientarlos y a su vez mejorar la experiencia del cliente y de la empresa. ¿Por qué? Porque esto muchas veces se traduce en ahorros cuantitativos pues justo en la experiencia, y cómo esto se vuelve más rentable a largo plazo, ¿vale? Eh, la participación del cliente, lo que les comentaba, customer engagement o diálogo en cliente y empresa, o en cliente y diseñador, porque ustedes forman parte de la cara de la empresa. Esto tiene que ser siempre un diálogo, es decir, no puede ser como yo decidí que se haga esto porque creo que es lo mejor. Esto va a evolucionar en orden y en medida de lo posible conforme existe un diálogo con el usuario. El cliente nos tiene que abonar una parte, y esto va a ir iterando y va a ir cambiando, y entre mejor entendamos al cliente, mejor soluciones vamos a diseñar. Innovación continua. Nada de lo que hacemos está dicho, ni está decantado, ni es lo mejor que se puede hacer.
todo va a mejorar y conforme pase el tiempo nos vamos a dar cuenta no solo que las cosas son perfectibles, sino que también tenemos que innovar constantemente. Es decir, ningún producto está vivo, ningún producto está acabado, ningún servicio está dicho. Esto cobra vida, los productos, los servicios cobran vida. Y conforme van evolucionando, tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir cambiándolos, porque precisamente esa vida de ese producto, de ese servicio, nos va a permitir evolucionarlo a un punto en el que, bueno, pues a veces termina siendo impredecible lo que termina siendo de donde empezamos y lo que termina siendo, ¿vale? Finalmente, adaptabilidad y flexibilidad. Entender al cliente y entender al negocio nos va a permitir tener cierto nivel de proyectabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Entender hacia dónde se dirige la industria y cuáles son las necesidades del cliente nos va a permitir saber que eventualmente va a cambiar algo que no sabemos. Eventualmente Netflix va a sacar juegos, pues nadie lo sabía, pero la plataforma se creó pensando que eventualmente podría evolucionar, ¿vale? Si ustedes entran a Netflix en su dispositivo móvil, este ya tiene algo muy similar a lo que hace TikTok, pero con puros trailers de películas, para que tú puedas navegar en pequeños videos, los cuales te van a incentivar a ver nueva programación, tal cual lo hace Netflix. Pero eso, tal cual lo hace TikTok, perdón. Pero eso no es otra cosa que esta adaptabilidad y flexibilidad de contenido, porque tienes que entender que eventualmente las cosas cobran vida y no son estáticas. Si prevés cuáles son los posibles cambios o haces las cosas de forma modular, es mucho más sencillo poder prever estos cambios y adaptarse mucho más fácilmente a la parte del crecimiento de una industria o de las necesidades de un cliente, sea como sea, ¿vale? Y bueno, recuerden que la transformación digital no es una etapa, es un camino por recorrer, justo como lo están haciendo el día de hoy en este transporte colectivo, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, Muchas, no sé muchas si, gracias, Armando. Te agradezco mucho, digo, la ponencia. De hecho, pues acá, equipo, justamente pasamos a unos 10 minutitos de Q&A, de preguntas que le pueden hacer a Armando. Entonces, por ahí, si hay algún o alguna valiente, nada más tiene que alzar la manita o tiene que quitar el micrófono y podemos iniciar. Yo sí me gustaría iniciar con una justamente para que podamos entrar. Ok, Fer, te doy mi pase completamente. Por favor, adelante. Adelante con tu pregunta. Gracias. Yo tenía una pregunta para Armando y me llamó la atención cuando dijiste, nosotros tenemos que pelear por el usuario aun cuando las decisiones comerciales vayan en contra y el engagement del usuario con el tema de la rentabilidad. Pero muchas de las organizaciones están muy enfocadas en eso, en recibir, más que dar en el tema de los usuarios. Desde tu experiencia, ¿cómo has hecho tú y qué nos podrías recomendar para quienes estamos enfrentando ahora mismo que el tema comercial, que el tema del precio, que el tema del volumen, el tema del costo es lo primero y no justamente viendo en lo que necesita el usuario final? Esa era mi pregunta. vale, mira, esta es mi recomendación, no es la única solución claramente. Eh, el tema es que a veces no te puedes poner a discutir con 50 millones de pesos, ¿vale? Es decir, el director llega y dice, bueno, esto nos genera 50 millones de pesos, ¿tú qué me vas a dar a cambio? Y no le puedes decir, pues, likes del cliente, porque eso no funciona así. Lo que tienes que hacer en este particular caso, o la forma de pelear esta batalla es la siguiente, o esta es la que me funciona a mí, generando una estrategia a mediano plazo que genere más de 50 millones, convenciendo al cliente de por qué la marca es mejor. Es decir, como uno de los ejemplos, por ejemplo, hace mucho tiempo en una compañía anterior, eh, teníamos este cobro, eh, pues no muy explícito, digamos, estaba al final como letras chiquitas, un cobro extra, y al momento de pagar en el checkout, muchos de los clientes comentaban como, bueno, pues es que esto es fraude.
O sea, me está haciendo un cobro que nunca me dijiste que tendría. Cuando discutí para quitarlo, me dijeron, ese cobro, así como está, genera 77 millones de pesos mexicanos. ¿Cómo vas a llenar ese vacío? Entonces, trabajé una estrategia con un business case en el cual expliqué que si quitábamos eso y fuésemos transparentes, íbamos a subir el engagement del cliente. Y posteriormente de subir el engagement del cliente, trabajamos en un algoritmo de personalización para enviar un mail personalizado, el cual al final del día generó 139 millones. Y yo no sabía cuánto iba a generar, pero me arriesgué a pensar que con la metodología correcta podía generar por lo menos un valor semejante, pero a largo plazo exponencialmente iba a ser mayor, ¿va? Entonces, básicamente es manifestarte en contra de un proceso teniendo una solución alternativa que pueda cubrir o llenar ese espacio. No sé si eso ayuda al problema. Y sí, claro, definitivamente es solución alternativa porque, claro, en las juntas directivas, los comités y demás siempre te dicen, o sea, cuánto me vas a traer, cuánto esto me va a traer de dinero. Entonces, si no hay un trade-off entre lo que tú quieres versus lo que también ellos te están pidiendo, me parece interesante eso que dices, una solución alternativa. Muchas gracias, Armando. No, a ti. No sé quién seguía dentro Li- Listo. las Había, dudas, había otra pero manita, pero creo que a lo mejor ya se contestó ahí. Si vamos por la parte de orden, sigue la doctora Jimena Hernández. Así que, por favor, Jimena, adelante. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola a todos. hola, Jimena, ¿qué Oye, tal? a mí me llamó la atención un poco el concepto de innovación continua. Bueno, entiendo el concepto de innovación continua, pero ¿qué diferencia o cómo lo podemos diferenciar de la mejora continua? Yo vengo del mundo de la calidad, donde hablamos todo el tiempo de una mejora continua y hablar de ciclos y, ¿no? O sea, ciclos muy establecidos, etcétera, y donde las organizaciones, yo vengo del mundo de la salud y donde ese mundo, hasta ahora, por lo menos, pues el tema de la mejora continua lo tiene. Pero ¿cómo lo uno? ¿Cómo se unen? ¿O qué diferencia hay? ¿O cómo está el tema de innovación continua con mejora continua? Ok, entiendo la parte de salud, por ejemplo, si pudiera hacer un ejemplo análogo en la parte de salud, sería actualmente, por ejemplo, existen estas compañías CROs, las cuales buscan mantener el clúster de la investigación cerrado y junto con farmacéuticas y con ciertos lineamientos de pacientes y clínicas, investigar cuáles son los mercados, ¿vale? Y mantener un doble ciego en los estudios y garantizar que los estudios no tienen side effects y todas estas investigaciones. Ahora bien, ¿quién hace ahí esta innovación? La hace la farmacéutica directamente, es decir, sacando nuevos medicamentos, pero en la CRO cubriría este mismo eh, trabajo que hacemos como design service en el sentido de mediar lo que hace la clínica, lo que hace el cliente y lo que hace la industria, ¿vale? ¿En dónde está la innovación? En mejorar los procesos o idear nuevas formas de procesos, los cuales no solamente hagan una conversación con los clientes y entiendan y registren todos estos análisis, sino que se proponga una metodología la cual revolucione. Y te voy a decir algo que a lo mejor, o sea, a veces pensamos que la innovación y la revolución de algo tendría que ser algo que nunca antes haya visto. Pero a veces es tan sencillo como tropicalizar algo de otra industria a la industria que tú perteneces. Es tan sencillo como realizar un análisis distinto o ver una metodología distinta y decir, mira, eso funciona en esta otra área, en el área alimentaria, por decirlo así, lo voy a traer y lo voy a construir sobre este panel, por decirlo algo. Actualmente yo trabajo en el cine, con la industria del cine y trabajo para una compañía de cines, ¿vale? La mayoría de personas asumirían que lo que yo tengo para delegar en términos de servicio son cosas que he visto en otros cines, porque la industria es del cine. Entonces yo me voy a Ámsterdam y veo algo que hace un cine de Ámsterdam
y eso es lo que quiero tropicalizar. Pero no, ¿por qué no tropicalizo algo que se haga en aeropuertos? Un kiosco de aeropuertos, algo completamente distinto, o de un kiosco de autoservicio de McDonald's, que es de una industria alimentaria. Entonces, ese tipo de innovación son las iteraciones que a veces puedes proponer, y que esto no es algo que ya propuse este kiosco y pues ya con esto se solucionó. Bueno, sí, pero ese kiosco viene acompañado de nuevas definiciones, y esas nuevas innovaciones van a traer a la mesa otras más que tal vez tengan que cubrir necesidades, o que tal vez van a liberar o hacer un release de cierta fuerza o presión corporativa, ¿sabes? No sé si ayuda un poco el concepto o la analogía. Sí, aunque no sé si existe, o sea, me queda claro y pues entraría en la parte de planeación, digamos, ¿no? Como en un ciclo de mejora continua. Pero no sé si trabajas bajo una, o sea, o existe algo que sea como alguna definición que a un cliente que está muy clavado en el tema de calidad y que va por un ciclo de mejora continua, que es o sea, como tema hospitalario, les funcione como de definición, en qué momento podría, o sea, como el momento lo tengo claro, pero a lo mejor, ¿qué es lo que hace diferente esta planeación, ¿no? Lo que sucede con o sea, sí hay una planeación, pero la diferencia puntual entre mejora continua y innovación continua tiene que ver necesariamente que la mejora es de pagar deuda o procesos que tenías establecidos de toda la vida y que la industria ha llevado como buenas prácticas, a la mejor atraer una práctica distinta que pueda mejorar todos esos procesos un poco. Es más, Ya, incluso en la forma de limpiar, o sea, necesariamente tienes una forma de sanitizar ciertas áreas, ¿vale? Si tú traes la forma de sanitizar de otra industria en lugar de llevar la misma práctica todo el tiempo, o decir, ahora sanitizo con 3 personas en lugar de 5, eso podría ser mejora continua. Pero decir, ahora voy a implementar una nueva forma de sanitizar que me va a tomar las mismas 3 personas, pero va a sanitizar mucho más rápido, esa es innovación. ya, perfecto. Gracias. A ti. Gracias, Jimena, por esas preguntas. Y seguimos con las últimas tres. Y sigue Mitzi Escobar. Mitzi, por favor, adelante. Dale. O sea, mi pregunta va por el lado, sé que como, y lo hablaste, es muy importante tener como al cliente siempre cerca y estar en constante comunicación con ellos, pero a veces como escalar eso o hacerlo en el día a día suele ser complejo para las empresas. Por ejemplo, yo trabajo como que haciendo investigación con usuarios y sí nos ha tocado en el último año, al menos en Perú, que ya hay empresas que no lo quieren hacer porque les parece que es muy costoso o muy trabajoso. Entonces, ¿qué otras estrategias has visto de repente desde el mundo del cine como para mantenerte en contacto con el cliente, que sean muchos más escalables o que de alguna manera se vean mucho más eficientes que de repente algo más tradicional como hacer entrevistas, focus groups? Bueno, creo que la forma más barata de mantener una iteración y plática con el cliente siempre sería por mail. Hacer una buena encuesta y un buen track de satisfacción, o en su defecto de NPS. Esas dos serían las formas más sencillas. Y ojo, creo que acá es muy valioso. O sea, yo sé que las industrias luego lo ven costoso, pero casi siempre lo ven costoso por la falta de resultados. Es decir, a veces las encuestas o la forma en la que se llevan a cabo las cosas no están muy bien diseñadas, lo cual resulta en costos muy altos, y la percepción es, lo único que obtuve a cambio son un montón de verbalizaciones del tipo de, a mí no me gustó, estoy insatisfecho, no, no regresaría. O peor aún, del lado contrario, que es del lado bueno, se encuentra en un, a mí me gustó mucho. O en el sistema de e-commerce es peor todavía, llegó muy bien empacado y a tiempo, en lugar de hablar del producto. Entonces, preguntar correctamente es a veces más importante que la respuesta que obtienes. Y en ese sentido te diría que creo que cuando hay resultados reales, cuantificables, que puedes utilizar en orden de atender una necesidad particular, es mucho más fácil justificar ante la empresa un gasto del tipo de A o B
para una encuesta o un focus group. Los focus groups no necesariamente me encantan, no todas las cosas las pasaría por esa óptica, pero creo que a lo mejor una encuesta de 10 o 15 preguntas bien decantadas pueden ser muchísimo más eficientes. Gracias. No sé si contesté tu pregunta con eso. Buenísimo, vamos con la penúltima pregunta y es, muchas gracias Mitzi por la pregunta que hiciste y seguimos con Jimena López, por favor, adelante. Gracias, Adrián. Armando, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola. Un placer tenerte acá y poder Gracias. oír tu experiencia. Y yo lo que quisiera es como que me contaras un poco, porque obvio, cuando uno trabaja como en el mundo de las startups o de las scale-ups, en un mundo como muy digital, pues las cosas, pues digamos que esto es como un must para esas empresas, ¿no? O sí, como para ese tipo de negocios. Pero claro, me parece súper interesante como que me cuentes y algo tu experiencia en Cinépolis y cómo llegaron a Cinépolis, que es una empresa grande, que quizás es un negocio tradicional que lleva muchos años, como de cierta manera, como dijo, pucha, necesitamos a alguien como Adrián que conozca de diseño de servicio, que vaya a lo más profundo y esos cambios, digamos, cómo fue que llegaste allá y cómo fue que ellos lograron convencerte y cómo ha sido como ese tránsito, más que, digamos, del conocimiento, que me parece interesante, porque, pero más allá como de la cultura, de tú en un mundo en donde quizás eres de las, o empezaste siendo de las pocas personas que hablaban en ciertos términos, de ciertas necesidades, que quizás para la otra gente no era como tan evidente. Fíjate que ha sido un reto en muchos sentidos, ¿no? Mi empresa o esta empresa nació hace un buen tiempo de forma analógica y con procesos muy bien establecidos en el mundo físico, pero cero procesos en el mundo digital, sin nociones de lo que es UX, sin nociones de lo que es Scrum. Sin embargo, bueno, a mí me jalaron de mi pasada empresa. Precisamente trabajaba para una aerolínea mexicana 100% que se llama Viva Aerobús, y yo rediseñé pues prácticamente todas las plataformas digitales, estuve a cargo de todos los proyectos de plataformas digitales, eh, todo lo que se hizo en términos de apps, diseño web, todo lo llevé yo, kioscos de autoservicio y demás. Entonces cuando me jalaron para acá, la prima y la vertical de la compañía entera era: queremos transformarnos digitalmente, y todo el apoyo y la inversión económica y todas las necesidades en los siguientes 5 o 6 años se van a regir para llevar a Cinépolis a ser una nueva industria, una industria digital que cambie sus metas a nivel global. De modo tal que, bueno, pues he estado en esta transición, apenas tengo un par de años acá y he estado intentando, pues, sigue siendo complejo, ¿vale? Y sigue siendo un tema de todos los días venir y traer a la mesa algo para un área en particular y decirle: mira, yo te puedo ayudar con esto. Y cuando se dan cuenta del aporte y el valor que tiene algo como el service design, y que no tenían idea de que existía, y se dan cuenta que el UX no es poner bonitos los dibujitos, y se dan cuenta que no, el UI no es el UX, y comienzas a evangelizar, la fuerza del área y la transformación digital se robustece. Y cuando tomas decisiones que eficientan procesos y traen regalías y ganancias a la compañía, es mucho más fácil la transición. Entonces, tus primeras decisiones tienen que decantarse. Sí va a haber una inversión, pero tienen que decantarse a dar resultados que sean cuantificables y que sean observables y que todos digan: esto es lo que queríamos. O sea, gracias por apoyarnos a esto, porque esto es lo que queríamos. Y yo creo que por lo menos en este tiempo he encontrado como pues cierta aceptación, pero estoy seguro que en menos de 20 años voy a lograr transformar la industria. No es cierto. Yo Es un seguro sí. trabajo. Justo como pongo aquí, la transformación digital no es una etapa, es un camino por recorrer. O sea, esto es una iteración de todos los días hacia adelante el resto del tiempo. Muchísimas gracias, Armando. A ti, Jimena. Gracias, Jimena, por tu pregunta. Y vamos con la última, con Javier. Por favor, Javier, adelante. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola. Mi pregunta es sobre el outsourcing de los procesos de innovación. No sé qué opinión tienes sobre
contratar consultoras que te ayudan con procesos de renovación de servicio, de diseño de productos. ¿Hasta qué punto crees tú que esto es algo de lo cual las compañías se pueden ayudar o deberían comenzar a desarrollar ya departamentos internos dedicados enteramente a esto? Tal vez es apoyarse de las consultoras para fines muy puntuales, como levantamiento de información, encuestas o algún otro ejercicio de investigación, y eso ser procesado por los departamentos propios de innovación. ¿O crees que sí funciona de pronto el outsourcing de este tipo de procesos? ¿Cómo lo ves? Eh, Mira, eso yo te diría que eso depende mucho de la industria. Regularmente a ver, lo primero que tengo que decir antes que nada respecto a esta respuesta es que la innovación no necesariamente va a devenir de un proceso externo o de una inversión gigante en otra compañía. Un grupo muy pequeño interno en una compañía puede hacer un gran cambio y ser muy contundente en lo que hace, ¿vale? Siempre y cuando lo haga bien y se dé a la tarea de llevarlo como se debería. Pero si se ha de contratar regularmente, las empresas que tercerizan servicios son empresas grandes que tienen una gran cantidad para invertir y que tienen una gran deducción de impuestos. Si la compañía te lo permite, es elegir adecuadamente. ¿Y por qué digo elegir adecuadamente? Porque llega un momento en las empresas grandes en las que hay 400 servicios que llegan a ofrecerte. Es decir, se acercan 400,000 empresitas chiquitas a ofrecerte un chatbot, a ofrecerte una investigación de mercado, a ofrecerte. Entonces, entender cuáles de esas son de valor es lo más indispensable, porque acá en esta compañía ya van como 4 chatbots que mato porque llegan a ofrecerlos, la compañía los acepta, y cuando yo llego a involucrarme me doy cuenta que eso no tenía ningún sentido. Porque quieren vender boletos de cine por chatbot y lo que hacen es controlar el chatbot y un proceso de 3 clics se vuelve 40 mensajes para encontrar que la película ya ni estaba disponible porque se te pasaron media hora, ¿no? Entonces, la innovación tendría que estar decantada a procesos simples y si bien se pueden hacer investigaciones de mercado, se pueden contratar consultoras, creo que es indispensable entender cuáles son las regalías de esa investigación y si la investigación o el servicio que te están aportando, la inversión es menor a las ganancias que vas a obtener en corto plazo. ¿Y por qué en corto plazo? Porque es probable que ese servicio, por lo menos para muchas industrias, sea fugaz, sea un servicio de nicho que en ese momento funcione, pero que si te tardas 4 meses ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, eso es indispensable en las áreas. O sea, sí está bien contratar y tercerizar en términos de consulting, pero no hay que dejar que eso se vuelva una práctica general, o sea, que todo lo quieras contratar y que a veces ni siquiera sabes cuáles son los objetivos claros cuando contratas una empresa que te vino a ofrecer un servicio. Buenísimo. Listo, pues creo que esas eran todas las dudas. Armando, mil gracias. Y bueno, Javier, gracias por su pregunta a todas las personas que se animaron. Por parte del colectivo y de parte de todos y todas, Armando, digo, ya nos conocemos, un gustazo, igual verte por acá. Pero Gracias, muchas Carlos. gracias por esta ponencia. Mil gracias por contestar estas preguntas. Me llevo mucho, realmente es que